Erika migró por amor, pero se hizo viral contando lo inesperado de vivir lejos de casa. Su historia demuestra que el humor también sana, cuando la vida cambia de un momento a otro. Este episodio llega a ustedes gracias a Milagros, la marca que transforma el cuidado capilar en resultados extraordinarios. Porque sí, los milagros están en todas partes y muchas veces tienen forma de mujer. Y hoy me acompaña una mujer increíble, muy conocida en las redes sociales, sobre todo en TikTok, como Erika en Francia, pero ya es Erika Muñoz. Hola, bonjour, tout le monde. Ay, ya empezaste así, mejor dicho, bilingüe, a acabar con todo el mundo Sí, aquí. vengo acá a enseñarles un poco. ¿Sí? ¿Nos va a enseñar? No, yo creo que algunas palabritas. Bonjour, croissant, baguette. Croissant es vieja. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me decías que estabas, mejor dicho, como salida de tu zona, ¿no? Como que Sí, siempre estás en un mood más divertido, más payaso, me decías así puntualmente. sí. Sí, claro, esto es como una faceta muy diferente porque yo creo que todos me conocen más desde la risa, la recocha, pero pues me gustaría hoy como mostrarles otra parte de mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más has mostrado a través de tus redes sociales? Pues, además de mis partes emocionales, no, pues, la verdad que he mostrado, pues, como mi parte de humor, de choque cultural, Ajá, de mis hijos, pero sobre todo a través de la comedia, porque para mí, pues, migrar ha sido como, pues, ha sido un torbellino sí. de situaciones como muy diferentes. ¿A partir de qué momento tú te diste a conocer como Erika en Francia en las redes sociales? Pues, eso fue como una broma que fue demasiado lejos, o sea, la verdad que nunca, si me lo preguntan, nunca tuve la intención de que Erika en Francia fuese lo que es hoy o de ser influencer. Yo estudié una cosa completamente diferente, mi vida era nada que ver con redes sociales y demás. ¿Estudiaste fonoaudiología? Ajá, yo estudié fonoaudiología y luego hice una especialización, o sea, como si estuviese súper convencida que ese iba a ser mi camino. Y pues de un momento a otro, cuando hice ese proceso de migración de llegar a Francia, Sí. con 2 niños pequeños, sin hablar francés, porque antes ni bonjour te sabía decir. Entonces, como que ese momento, fue un momento de mucha soledad en mi vida. Y, encontré un refugio en las redes sociales. Yo sé que suena muy cliché, pero sí, honestamente fue Sí. así, como de compartir esas cosas que a veces eran dolorosas, pero las volvía graciosas, y que muchas personas que también estaban en la misma situación que yo se sentían identificadas. Entonces, creamos una comunidad. Duré un montón de tiempo trabajando en redes sociales sin ganar un centavo, Ujú. pero me divertía mucho y me sentía acompañada, entonces fue algo que empezó por ese motivo. ¿Cuál fue el primer video que publicaste que sentiste que ya como que la gente te empezó a reconocer o se viralizó? Varios, tengo, por ejemplo, de los primeros que subí, uno en el que tenía como, basándome en una cosa que me sucedió, que pues los franceses comen un queso que se llama el camembert. Sí. Es un queso que tiene un sabor muy fuerte y un olor también súper fuerte. Yo nunca me había comido un queso de esos porque mi familia es del campo, entonces yo acostumbrada al queso doble crema o al campesino, ya está. Ajá. Entonces cuando a mí me traen un queso de esos, yo lo que hago es como coger el queso como si fuera una tajada y metérmelo a la boca. Entonces hice un video relacionado con eso, como muchos, no puede ser, qué risa, a mí también me pasó, porque son quesos muy diferentes a lo que Sí. nosotros estamos acostumbrados a comer. ¿Y qué te llevó a Francia? El amor, El el amor, amour. el amor. Sí, sí. Pues yo me dedicaba a todo el tema de la audioprótesis. Sí. em, Mi vida era la vida de un colombiano promedio, transmilenio, coquita para el almuerzo con Ajá. frijoles con pata, pichones, bueno, ¿Qué llegar es al pichones? trabajo ¡Ah! en el Transmilenio. ¡Ay, Dios mío! Es un plato típico de mi pueblo. Y, y pues era una vida normal, yo tenía una niña ya para ese momento porque me Sí. rindió para el tema de la reproducción En eso humana. sí, en eso Sí. sí. Entonces, pues era una vida completamente normal y en uno de estos momentos conozco a mi esposo que trabajaba para la misma empresa, pero en España. Entonces apenas lo vi, me gustó, Sí, fue amor lo a primera quiero. vista. Sí, sí, me gustó mucho, porque pues me pareció como muy atractivo, hablaba español así como
pues como con un acento argentino. Inicialmente yo creí que me iba a ir para la Patagonia, ¡Ay, no! Te cambiaron el pero destino. exacto, pero ya después, o sea, nos conocimos y además de que me parecía muy atractivo físicamente, me di cuenta que teníamos muchas cosas en común en la perspectiva de ver la vida, Ujú. en que nos gustan las cosas sencillas, que entonces como que hubo mucha afinidad y ahí fue cuando pues pasó lo que ya saben todos que pasó. ¿Qué pasó? ¿Quién dio ese primer paso? Em, yo creo que él, ¿Sí? sí, sí, sí. Porque nos decíamos, yo no sé si puedo decir marica. Todo, fresca. Pues en el trabajo nos decíamos marica. Sí. Entonces él como que marica, marica, me pidió el número de teléfono y me dice como, me escribe, hola marica. ¡Ay, A mí me pareció no! espectacular. Yo como, wow. Y además Ay, me tiene sentido enamoré. del humor. Ajá. Y así fue como empezamos la relación. ¿Y en qué momento ya este tema de como cultural, ustedes dos, ya empieza de alguna manera como a chocar con esa colombianidad Claro, tuya? claro. Es que lo que pasa es que yo siento que inicialmente todas las relaciones son color de rosa, ¿no? Sí, O sea, yo lo veía a él y hacía una cosa diferente y yo decía, wow, espectacular, no puede ser todo diferente, cómo sí. habla, como... Y ya después de cierto tiempo y de los hijos y de todo, entonces como que ya empecé a decir, bueno, esto no me gusta o por qué haces esto así, o incluso pues ya choques culturales que son más graciosos. Ujú. Pero también hay una parte que no es muy cómica, que es como cuando tú sientes que realmente hay cosas que no puede entender de mí o yo no puedo entender de él. Entonces sí es como, siento que es una, o sea, una relación con una pareja de otro país sí es un tema que trae muchas cosas consigo. Total, yo tengo pareja brasilera y ay, Dios mío, la gente cree que me la paso bailando samba. Y ese hombre no baila No, nada. No. pero habla bien español. Sí, habla muy bien español, por eso tengo mucha afinidad con esa parte de tu historia y quisiera saber antes de llegar pues a este tema de que ya son pareja, pues oficial y toda la cosa, ese proceso de la conquista, compártenos un poco como esas primeras etapas de ese enamoramiento. Ok, fue complicado porque él tenía su vida en España, yo tenía mi vida acá en Colombia. Entonces, él venía a hacer una capacitación a la Sí, empresa, cambiamos contactos y seguimos hablando por WhatsApp de manera pues ocasional, no, todos los días. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y él se quedó viajando en Colombia durante 15 días, sí. ¿m? Aprovechando sus vacaciones. Entonces me decía, mira, estoy aquí, mira esta playa Te tan decía, marica, espectacular. marica, Sí, mira. exacto, como, mira, marica, y yo, wow, qué chimba. Así, conversaciones normales con un francés. Y después de estos 15 días me dice, voy a regresar un poco antes para que nos veamos, Ujú. porque él ya salía de Cartagena directamente a su país, bueno, a España, que era donde estaba viviendo en ese momento. Entonces él llega y me dice, voy a ir antes, y yo, bueno, me depilé, no me Ah, sí lo hiciste, sí lo Sí, sí, lo hiciste. hice. ¿Cómo te fue? Me fue mal con la depilación, pero bueno, se hizo. ¿Por qué te fue mal? ¿Por qué? Porque yo nunca había hecho depilación con cera, y Ajá. la depilación con cera es un tema, pues me lo hice como en un lugar, no sé, o sea, creo que la chica no tenía mucha experiencia, yo tampoco. Entonces Dios. fue bastante doloroso, pero bueno, total que finalmente nos pudimos ver y Sí, pues yo pensaba, a ver, este hombre me gusta, me parece chévere, pero él no va a dejar su vida allá, yo no voy a dejar mi vida acá, de pronto pasa algo chévere y ya está. okey. Entonces, después de esos 2 días que pasamos juntos, me di cuenta que era algo mucho más fuerte que una atracción física. Era como muchas cosas en común, mucha sensibilidad también. O sea, yo pienso que eso de compartir las cosas que te llegan al corazón y demás, eso es como algo que une realmente o que te ayuda a llegar a la decisión de querer compartir la vida con alguien. Sí, y tu círculo, tu entorno en ese momento, ¿qué opinaba de esa relación con un extranjero? Nadie estaba de acuerdo, nadie estaba de acuerdo. Porque yo tenía a mi hija y porque digamos que sí hay en el ambiente como ese cliché, bueno, que no es cliché tampoco, porque hay muchos, ¿Pasa? exacto, muchos extranjeros que vienen a nuestro país pues a hacer cosas que no deben o a querer aprovecharse de las mujeres, historias pues que son muy dolorosas y que mi familia ya había visto a través de las noticias, entonces se imaginaban que tal vez él venía pues como a divertirse o a hacer cualquier cosa que no debía hacer, porque no Ujú. lo conocían.
Y para ese entonces, ¿tu hija qué edad tenía? Tenía 3 años. Ok, Algo que yo siempre tuve claro cuando empecé a salir con él era como que hasta no saber en qué dirección iba la relación, no iba a presentarlo. sí, Mm, pues porque yo siento que para mí mi hija es como lo más, mis hijos son lo más sagrado que yo tengo en el mundo. Entonces, para relacionar a una persona con mis hijos, tiene que ser una persona que yo sienta que es una persona buena. Y claro. en ese momento también lo sentí así con mi hija, entonces dije, no se lo voy a presentar y vamos a ver cómo avanza esta relación, que inicialmente fue a distancia durante un tiempo. Sí, ¿y qué pasó con el papá de tu hija? Pues la relación no funcionó, porque yo era muy joven y siento que pues no estábamos preparados para ser padres cuando ella llegó, no era algo que teníamos en mente y cuando llega Paulina a nuestras vidas, la relación que teníamos no, o sea, tomó un rumbo muy diferente. Ujú. Como que estábamos bien cuando estábamos solos, pero cuando estábamos con la niña era como un caos. Y tomamos la decisión de separarnos. ¿Y tienen buena relación actualmente por Sí, ella? sí, actualmente él es un padre muy responsable, pero pues tenemos visiones diferentes de la vida. Y él estaba, digamos, como en el plan de no ser papá, quizá por eso hubo ese cambio, esa transformación. No, yo siento que lo que pasa es que uno a veces idealiza mucho lo que es maternar o paternar. O sea, uno se imagina que ser mamá o ser papá es como el comercial de pañales, ¿sí? Entonces Mm. uno cree que todo es color de rosa y no, o sea, es un proceso que es difícil, que tiene mucho trasfondo, que tiene muchas formas, muchos colores. Sí. Y éramos muy jóvenes y entonces no estábamos preparados para afrontar la realidad de lo que es ser mamá y papá. ¿A qué edad la tuvieron? Yo tenía 21, Sí. él tenía 26, él ya estaba más grande, pero siento que igual no hay como una edad, o sea, no teníamos la madurez, yo creo. Y entonces con este francés, cuando empiezan a entablar esta relación a distancia y me imagino telefónica y todo el tema, ¿cómo empiezan a afrontar el tema de que tú eres mamá? Porque cuando una mujer es mamá, lo primero que hace es decirle a esta nueva pareja, qué pena, yo vengo acompañada, esto es primero. Ujú. Pues él lo supo desde el primer momento y se Sí. lo dejé súper claro. Es mi hija, es lo primero para mí y ya después viene el resto de ¿Y cosas. él cómo lo tomó? No, él lo tomó súper bien. O sea, de hecho siento que, o sea, me gustó mucho eso porque él estaba muy, sabía que yo no se la iba a presentar, sabía que no estaba en mi mente, en mis planes como que la conociera inmediatamente, pero sí me preguntaba cómo está ella, tú cómo te sientes con ser mamá. O sea, lo que te digo, esa sensibilidad que tal vez antes no había encontrado en otras personas, ¿sí? Sí. Entonces, eso fue como un punto a favor para él, sí. ¿Y qué te enamoró de él? Hay muchas cosas, pero yo creería que lo que más me gusta de él es que es una persona muy sensible, Sí. que es muy, hay muchas cosas que le llegan al corazón y que él sabe cómo se enternece, ¿sí? Es como muy tierno Ujú. con las cosas, no solo como a nivel de pareja, sino situaciones que puedan pasar en la cotidianidad. También que es muy aventurero. Y tú eres súper Y aventurera. sí, o sea, de hecho, en ese momento no, pero vi eso en él y dije, wow, me gustaría alguien con este toque de aventura en mi vida, porque en ese momento, 21 años, mi vida era el trabajo, mi casa y mi hija. O sea, él te sacó como de esa zona de Sí, sí, confort. sí, 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 sí. Fue como ver el mundo desde otra perspectiva y eso fue positivo porque los europeos tienen, bueno, por lo menos él tiene como una perspectiva de viaje, de aventura, de aceptar las diferencias de las otras personas y eso pues, lo vi, me encantó. Ujú. Para ese entonces no estabas fuerte en las redes sociales todavía, o ni siquiera tenías. Nada, nada. Yo no tenía ni Facebook ni, bueno, lo tenía pero para uso personal. Sí. No hacía, ni me grababa, ni absolutamente nada. Ujú. ¿Y en qué momento ya empiezas como a compartir esta relación? Porque ya cuando tú abres redes y todo esto, ya tú empiezas como a compartir todo esto que empezaste a vivir con él. Sí, pues inicialmente cuando empiezo a hablar de choques culturales, ahí ya nosotros vivimos en Colombia un año. Sí. Te lo O llevaste sea, para tu casa, te lo trajiste más bien para tu casa. exacto. Nos fuimos para, o sea, estuvimos a distancia un tiempo, ¿Cuánto tiempo? casi un año.
Después de eso, él venía intermitentemente, yo viajaba con él y ya. ¿Y te pidió ser novia hacia la antigua o eso no No, existió? Fue no, no, como, no, no, no existió. Era como, sabíamos, hablábamos, pero no era como, ¿quieres ser mi novia? ok, No, no, no. Ya después de ese año, yo tomo la decisión, que esto es una parte muy importante de mi vida porque fue una decisión muy difícil, y es que él me dice, ven a Barcelona, porque vivía en Barcelona, y vemos aquí qué tal. Nos va conviviendo un tiempo juntos. Pero yo decía, no puedo irme, no, tengo a mi hija, pero quiero intentar esto. sí. Quiero saber qué podría pasar. Entonces le digo a mi mamá, me voy a ir. ¿Cómo recibió ya esta No, noticia? o sea, fue muy, muy difícil. Y yo sé que muchas personas tal vez también me juzgaron en ese momento porque pues dejé a mi hija durante 3 meses en casa de mi mamá. Sí, Mm, yo sabía que no me podía ir con ella porque yo no sabía qué iba a pasar estando allá. Si la relación iba bien, si la relación iba mal, si nos dábamos cuenta que no. Y yo no quería que mi hija estuviese en medio de todo eso, de descubrir un país, de tantas cosas. Entonces la dejé, que fue una decisión súper difícil. Fueron meses en los que yo no tuve paz, o sea, lloraba todos los días, realmente dejar a un hijo, y entiendo muchas mujeres que también se han ido y que por buscar de pronto acomodarse mientras están en otro lugar tienen que dejar a sus hijos. O sea, fue muy difícil. Entonces yo no aguanté, no aguanté y le dije a él, regresémonos para Colombia. allá no me regreso, sino Sí, regresémonos. sí, sí, sí. Y él Ok. estaba súper abierto a esa posibilidad. Pero cuando tú llegas allá, ¿con qué te encuentras? ¿Él en qué condiciones vivía? No, ¿Cómo era su estilo? no, eso fue un choque cultural muy grande porque nosotros los colombianos no estamos acostumbrados a compartir piso, por ejemplo. Yo Ok, llegué allá a un piso en el centro de Barcelona, que son lugares bastante costosos, en donde la gente no puede permitirse tener un apartamento solo. Por lo general, ellos alquilan un piso completo, un apartamento completo, y cada uno tiene una habitación. Entonces, él estaba bajo ese sistema. no. ¿Y eran cuántas personas ahí? Eran como 4, no, Y, nin- como 3 y personas. ninguno tenía como familiaridad con ninguno, o No, sea, había una chica de Grecia, eso fue lo primero que me impactó demasiado. Había una chica de Grecia, una chica catalana, y creo que nosotros 2. Entonces ya éramos 4 en el piso. ok. Era compartir la cocina, Los era... baños, Sí, sí, sí. Entonces para mí fue como sí. muy complejo porque yo estaba acostumbrada a mi casita y ya. Entonces, lidiar con las actitudes de pronto que ellas podrían llegar a tener, o comentarios, porque sí hubo comentarios como un poco despectivos, como un poco racistas. Sí, ¿de qué tipo, por ejemplo? Por ejemplo, una vez me estaban preguntando que cuál era la comida típica de Colombia, que cómo era la gastronomía. Entonces yo les contaba pues que en Colombia comíamos mucho arroz, que teníamos, bueno. Entonces la chica de Grecia me dice, claro, porque son países pobres, entonces los No. países pobres comen demasiado arroz. ¡Ay, Y yo, no! ¡Ah! ¡La ahorco! sí, 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 súper entonces era complicado porque no era, hay personas que comparten piso y tienen un buen ambiente, Aquí pero era a donde pésimo yo ambiente llegué, no. laboral. No, yo me agarré varias veces con ella, o sea, Sí. de palabra, tuvimos como bastantes situaciones complicadas. ¿Y él cómo veía esta situación? No, él es muy tranquilo, o sea, Ujú. él me veía pelearme con ella, así como, no, ya, chicas, y yo, no, no me voy a dejar. La colombiana ahí dándola toda. Sí, 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 sí. No, y más cuando se meten con el país. Yo pienso que cuando uno sale, ama más sus raíces, Así ¿sabes? es. O sea, uno defiende más su Ajá. país. Entonces yo era como, no te vas a meter así con mi país, olvídate. Bueno, conversaciones así. Y luego al otro día levantarte y tener que verle la cara a esta persona mientras desayunas, pues ¡Qué divertido! sí, es complicado. Y que empezaste ya a descubrir de él, pero pues en esta versión de pareja, viviendo juntos, ¿cómo comenzaron como ya a compaginarse de manera como más oficial esa relación? Nosotros tuvimos esos 3 meses. Para mí la prueba de fuego era cómo iba a ser la relación de él con mi hija, cómo iba a Claro. ser el trato. En esos 3 meses, él y yo, perfecto. O sea, hubo situaciones de crisis o de momentos de estrés, sobre todo por las otras personas que habitaban la casa, pero nosotros dos no tuvimos dificultades. O sea, era como un ambiente
muy bueno. Y eso que nos veíamos todos los días, todo el tiempo. Ujú. Luego de este tiempo yo le digo, no soporto, tengo que volver por mi hija. Nos vamos para Colombia, se va para Colombia conmigo. Sí, Y al llegar allá, él me dice, bueno, llega el momento de conocer a Paulina, es mi hija. ok. Y la verdad que yo creo que lo que te digo es esa sensibilidad que él tiene para entender a las demás personas y para ser como muy amoroso, hizo que ella viera también que es una buena persona y hubo como una conexión muy linda, ¿sí? ¿Y cómo fue ese primer encuentro con tu muñeca? Me imagino que tuviste obviamente una conversación previa con ella, ya tenía como esa Sí, preparación. sí, sí, sí. Cuando yo estuve en España ya le hacíamos videollamadas. Y ella súper bien. Sí, ya cuando llega el momento de ir a recogerlo en el aeropuerto y demás, ella va conmigo. Ujú. Y cuando llega este hombre que llevaba en la maleta un montón de quesos oliendo No se le feo. ocurrió otro detalle. ¡Ay, Sí. no! Y la maleta, pues esos quesos llevaban viajando un montón de ¡Ay, no! tiempo. Pero pues ella llegó y fue como él fue muy respetuoso con su espacio. Sí. Él tiene sobrinas, entonces siempre fue como muy respetuoso. Ujú, Hola, ¿cómo estás? Y Paulina siempre ha sabido, pues, que él no es su papá, él no pretende ser su papá, pero sí está para ella. O sea, él le hace saber todo el tiempo que él está para ella. Y se preocupa mucho por todo lo que tiene que ver con ella. No es como, es tu hija, críala tú, sino si hay situaciones difíciles en donde tiene que entrar a hablar con ella y explicarle, porque es muy de explicar las cosas. ujú. Él ya hablaba perfecto español, ¿cierto? Sí, ya llevaba 15 años viviendo en Barcelona, entonces él Perfecto. habla de vosotros, queréis, en ese momento pues ya está hablando colombiano, afortunadamente. Y lo llevaste a tu casa en Bosa. Sí, 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 ¿Vivías en ese sí, momento con quién? con mis papás. Ay, Dios Sí, mío. porque yo antes, cuando estaba con el papá de mi hija, vivía en Medellín. Ujú. Cuando decidimos terminar la relación, regresó a Bogotá porque allá no tenía nadie y llegó a vivir a casa de mis papás, estuve un tiempo y ahí lo conozco a él. Entonces yo le dije, vamos a casa de mis papás. Mientras tanto, Eso es lo que hay. vivía en Voz al Recreo. Un saludo para la gente de Voz al Recreo. Entonces llega él, estas casas son pequeñitas, son casas Ay, no. largas, o sea, hacia arriba, pero son chiquititas. Llegamos los dos a dormir en una cama sencilla, Ajá. em, pero eso me gusta, o sea, yo siempre he sido una persona muy sencilla. A mí, tú me puedes ver comiendo salchipapas y si hay para un restaurante caro, te como un restaurante caro y lo que haya, para las que Sí. sea. Y me gusta que él es así también. En ese momento tuvo que dormir en una cama sencilla. También era la prueba de fuego, como uno ver, Sí, bueno, este man cómo se comporta aquí exacto, en mi terreno. exacto. Y pues en Bosa pues tiene igual también sus situaciones en donde a veces en algunos lugares puede ser un poco más inseguro. Y él se camuflaba, se ponía una gorra, sacaba la perra. Le ponías como a actuar Sí, así, sí. para que No, se él ya. viera Claro, y él me decía, yo camino cojo y entonces a mí nadie me va a mirar. cómo así que camina Sí, cojo. sí, no sé, tenemos una teoría de que si tú caminas cojo, nadie te va, como que caminas cojo, te pones la gorra y te haces como con cara de malo, nadie te va a hacer daño. Y yo creo que sí funciona, yo he Nadie probado te va a hacer también. daño. Bueno, ese dato está bueno. Usen esa técnica. Ok, y entonces él empieza como a entrar en tu entorno. ¿Y tu Claro. familia qué? Yo quiero saber cómo eran esas mañanas, esas tardes, las conversaciones, todo este choque cultural. Pues mira que cuando él llega, se integra, o sea, él entra a ser uno más. Nosotros no cambiamos nuestra dinámica, Ay, o qué bueno. sea, no es como que intentamos como familia aparentar ser algo que no, sino somos, esto es lo que es, somos estas personas, somos buenas personas y esta es la situación. Entonces, él como que llega y se acopla muy bien. Mi familia, pues muy de hacer bromas, es muy de reírse, fue, por ejemplo, muy difícil para él, esto sí, él es muy de juegos de mesa. Yo siento que la gente de afuera es muy de hacer juegos de mesa. Sí, Hay personas que aquí también les gusta, pero en mi familia personal, pues sí, eso particularmente no es no. como tan común acá. Vamos a jugar aquí, que cartitas y que tienen un montón de juegos. Mm. Y él es muy de jugar a eso porque su familia tiene la tradición de jugar
mucho. Sí. Entonces como que él decía, hey, vamos a jugar cartitas y todo el mundo como, ¿por qué? Entonces eso le ha costado porque al sol de hoy intenta aún decir, vamos a jugar cartitas, vamos a jugar Ay, y todos no. como, no, No, y a cambio de eso, ¿qué hacían? tomábamos ron. Y él empezó a adaptarse a toda esta cultura de Sí, ustedes. sí, y le gusta, se siente cómodo. Ujú. ¿Y en qué momento ya llega ese personaje? Porque creo que es un personaje, Erika en Francia, a tu vida, ya el boom en tus redes sociales. Pues yo creo que es como una parte de mí. Siento que más que un personaje es como una parte de mí que llega cuando estoy como un poco eufórica, Sí. ¿sí? Yo tengo pues mis facetas de Erika Muñoz, normal, Oye, ¿en con qué mis faceta hijos. estás? Hoy me siento sensual. No, me siento como transparente. Sí, ok. Y está Erika en Francia, que es como cuando tengo como esa euforia, esa emoción que me lleva a sacar esa parte de mí que es, sí, como una locura, una forma de hablar diferente, Ajá. una... Y llega cuando llego a Francia. Que fue por él, o sea, fue una decisión aquí que tomaron los dos, Sí, o en qué momento llega esa decisión. pues estamos viviendo en Bosa, llega el COVID y se pone súper complicado para el tema de hacer mercado y para el tema de salir y estábamos todos muy apretados en casa porque era una casa pequeña. Y yo nací en Fusagasugá y le digo, vámonos para allá, busquemos un apartamento pequeñito y nos vamos para allá con Paulina. Llegamos allá, y yo estoy embarazada, o sea, yo me embarazo en la pandemia. ¿Se rindió? Nos casamos, yo creo que me casé fecundada. ¡Ay, Dios Yo mío! que me caso y al mes siguiente me entero que estoy embarazada. Ay, no. Entonces, por todas estas cosas, COVID, embarazo, demás, decidimos, bueno, ya estamos muy apretados, tenemos que... ¿Y se casan acá en Colombia? Nos casamos en Bosa, la estación. Ay, Dios mío. Fueron mis papás con guantes, con tapabocas, o sea, no tuve como la celebración así, no. Nos casamos y después nos vamos a vivir allá. Sí. Y ahí estuvimos un año, yo tengo a mi bebé, fue un parto en casa. Ay, ¿cómo fue eso? Ah, Cuenta. fue muy lindo, fue muy lindo. Mi parto con Paulina fue difícil Sí. porque siento que era muy joven y no estaba lo suficientemente informada para hacer como valer mis derechos y lo que quería y lo que no y etcétera. Entonces yo tengo miopía, por ejemplo, yo no veo nada de lejos pero nada, o sea, de verdad no veo casi nada. Ok. Y yo tenía mis gafas, me las quitan recién entro a la sala, o sea, yo no tuve la oportunidad de ver a mi hija, yo veía una mancha que lloraba y yo decía, debe ser eso. Y sí, como mucho contacto, mucho movimiento, mucha intervención que no me gustó y dije nunca más. O sea, si yo vuelvo a tener un hijo, quiero tenerlo en casa. O sea, tuviste como una mala experiencia Sí, aquí en esta parte del parto. sí, sí, sí. Fue muy respetado todo el tema. Mira que no eres la primera persona que me habla de eso. ¿Con qué te encontraste? Pues además de eso que estás mencionando, me parece tenaz. Imagínate tú ese detalle tan importante como ver a tu bebé por primera vez y no te lo permitan. ¿Qué otras situaciones experimentaste ahí que te parecieron que no iban contigo? Por ejemplo, me regañaron porque no fui al curso psicoprofiláctico. Sí. O sea, la ginecóloga me dijo, ¿vas a pujar? ¿Fuiste al curso? Yo no fui. Me dijo, pero ¿cómo no vas a ir? Tienes que aprender a pujar en estos 2 minutos porque tienes que No. sacar a tu bebé. Me apretaban mucho, o sea, en cada contracción me apretaban la barriga como para ayudar a sacar la bebé. Y no era un parto complicado, o sea, no ameritaba manipulación. Sí. Me hicieron pues la episiotomía, que es un corte que va desde la vulva hasta casi el Ay, ano. qué dolor. Sí, pero ya ella se recuperó, tranquilos. Ah, gracias, bendito sea Dios. Tengo imágenes que puedan ¡Ah! Que rueden las en mis imágenes. redes sociales. Esto te Sí, dejó como sí, choqueada. sí, sí, sí. Yo dije, no puede ser porque yo siempre, o sea, yo tengo un espíritu muy maternal, yo siento, Sí, o sea, esa es mi mejor faceta, ser mamá. Y yo pensaba, el día que tú vas a conocer a tu hijo tiene que ser el mejor día de tu vida. claro. Tiene que ser el mejor día de tu vida porque vas a encontrarte con tu alma gemela. O sea, es un amor que yo te digo, me erizo, o sea, no te puedo escribir. Y que el día más importante de tu vida sea un día tan intervenido y como dije, esto no puede ser así.
Entonces, cuando me enteré que estaba embarazada por segunda vez, dije, no. Y él, pues era su primer hijo. Yo pensé como, no, va a tener miedo de pronto que pase algo. Y no, dijo como, ok, O sea, si es lo que tú le hiciste quieres. la propuesta de tengámoslo en casa. Sí, inmediatamente yo le dije, quiero parir al bebé en casa. Y me dijo, si es lo que tú sientes, es tu cuerpo, hagámoslo, ¿Y cómo preparémonos. fue el proceso? Fue con unas parteras tradicionales. Muchas personas tienen la idea de que un parto en casa es como algo que está muy descontrolado o dentro del desconocimiento de las personas. No, o sea, las parteras tradicionales son personas que están preparadas para recibir un bebé, para detectar las señales de alerta si hay que hacer un traslado a un hospital para que todo se dé de manera lo más segura posible. Sí, Entonces, decidimos hacerlo en agua y te puedo decir, o sea, no hay punto de comparación entre el primer parto sí. y el segundo parto. El segundo parto, o sea, en mi primer parto te puedo hablar de todas estas situaciones incómodas, del dolor, porque además es una situación muy dolorosa. Del segundo parto te puedo contar que fue hermoso. O sea, es la misma sensación físicamente, Sí. pero es muy hermoso porque estás con tu pareja. O sea, parir es un acto de intimidad. Estás con tu pareja, estás en un lugar oscuro, somos mamíferos. O sea, tú no vas a ver a un gatito buscar la luz para parir, necesitas oscuridad, necesitas refugio, necesitas Y esa apoyo, calma. calma. Pues bueno, en ese momento yo puse musiquita, pero ¿Qué musiquita pusiste? pues puse un poco como de Yo Arroyo, Ah, cositas ok, así. mucha calma. Pero bueno, es algo que tú eliges Claro, al pero final. estabas en algo que te gustaba. Exacto. Entonces fue muy lindo. Al final, ya cuando iba a salir el bebé, entro a una piscina de agua caliente. El bebé casi ni se dio cuenta que nació porque nació enmantillado, es decir, con la bolsita amniótica todavía envuelto en ella. Entonces Ok. sale, después de que sale la partera, lo saca de ahí y lo pone directamente en el pecho. O sea, el bebé casi no llora. No. Y los dos como, lo primero que se me ocurrió decirle fue buenas. Ay, no. Pero fue muy íntimo y fue muy lindo verlo llegar al mundo en medio de esa paz. Estaba mi mamá, lo escucharon llorar por primera vez, o Ay, sea, qué hermoso. es algo muy, muy diferente. Sí, Entonces, bueno, nace Lorenzo, que es mi segundo hijo. Y empezamos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí estábamos viviendo unos ahorros que él tenía. Decidimos como tenemos que ir a trabajar, a buscar. Me dice, podemos ir a Francia. Y yo en ese momento creo que no tenía ni idea. O sea, la verdad yo siento que soy muy impulsiva. Yo tomo decisiones sin darme cuenta de lo que va a pasar. pero no Eso te es, diste cuenta que venías acá. sí, o sea, yo estoy aquí, pero yo si lo pienso mucho no lo hago. Entonces puede ser bueno, pero malo también. Y yo le dije, pues hagámosle. Yo pensé que la migración, eso era pues como uno ve a la gente en Instagram súper feliz. No. Yo dije, no, yo voy a ser la más feliz allá y las foticos y ya, y va a estar todo bien. Pero cuando me voy para allá Ujú. y llego allá, que yo no sabía hablar francés, ¿Pero te fuiste con tu bebé en esta ocasión? me voy con Lorenzo, que tenía 6 meses, Ujú. con Paulina, tenía 5 años en ese momento. Ella tampoco hablaba nada de francés. Ok. Y llegamos a un apartamento, él se va a trabajar todos los días y yo me quedo sola con los dos niños en un lugar donde no, o sea, no, o sea, nosotras, una persona que emigra, que no sabe hablar, que pierde autonomía completamente. Sí, Y eso puede ser un momento de vulnerabilidad muy grande. Si tú tienes, así tengas una buena pareja, es un momento muy difícil porque tu pareja va a tener que hacer muchas cosas por ti. claro, Va que una dependencia total. total. Y es un momento muy duro emocionalmente. Entonces, el primer mes yo de paseo, feliz, no, Ah, mira, sí, esto ahí sí tan estaba la raro. fotico. Exacto, yo la foto en Instagram, súper feliz. Cuando ya pasa el mes y me doy cuenta que esta va a ser mi vida, no sé por cuánto tiempo, ahí es cuando digo, wow. Y aparte, estábamos en vacaciones de verano y empieza a acercarse el momento de que Paulina va a ir al colegio. Uy, eso es otra decisión. Fue muy duro porque si de por sí es difícil llevar a tu hijo al colegio sabiendo que tu hijo habla el idioma del colegio al que va a ir. Ahora imagínate el primer día de colegio de tu hijo
que no habla ese idioma. Entonces yo le ponía muñequitos en francés y demás, pero ¿Y ella qué te decía para ese, como en esa etapa inicial? ella jugaba mucho con las sobrinas de mi esposo, entonces como que ya estaba empezando a enterarse del idioma y la pasaba bien porque yo siento que Francia también es como un ambiente muy, no sé, hay muchas cosas, muchos libros, muchos juegos, muy dado a los niños. Entonces en ese momento estábamos tranquilos, yo le explicaba, vas a ir a un colegio. Llegó el primer día, eso fue un día muy duro para mí. ¿Cómo recuerdas esa escena? O sea, si nos devolvemos en el tiempo, tú entrando, ¿cómo era todo? Bueno, nos fuimos caminando ese día para el colegio y mientras tanto yo le iba diciendo, Pauli, vamos a ir. Ay, no, es que vamos a ir, vas a ver amiguitos y es probable que no entiendas lo que te van a decir, pero tú eres una niña súper pila y yo sé que lo vas a sacar adelante, todo va a estar bien. Entonces ella entra, desde la profesora empieza en francés, pero yo la veo tranquila. Y cuando sale, o sea, el miedo que yo tenía se desapareció. Wow. Porque o sea, yo siento que al ser tan pequeños se adaptan mucho más fácil. Y Tú en tu casa llegaste y te desbarataste, me sí, o imagino. sea, yo la dejé ahí, yo dije, me cuestioné mucho, me cuestioné, ¿será que sí está bien? O sea, sí fue una buena decisión. ¿Por qué la hago pasar por esto, por este sufrimiento, pensaba muchas cosas? Entonces ya cuando voy y la recojo y veo que sale contenta y yo dije, bueno, si le dijeron algo feo no lo entendió por lo menos. Ajá. Y a los 15 días ya empezaba como a decir algunas palabras. Entonces dije, wow, o sea, va muy rápido. Y hoy ella es la que me traduce cuando yo no entiendo Ay, cualquier qué cosa. bella. Em, y eso fue como, wow, un logro muy grande. Pero mientras tanto tú, con el idioma, o sea, ella entraba y estaba como en un proceso acelerado por su niñez, que además son como esponjitas y aprenden muy rápido. Y tú de adulta, ¿cómo te No, sentías? fue muy complicado. Era muy complicado porque al tener yo la responsabilidad de estar, o sea, para mis hijos, siento que es más difícil permitirse quebrarse. Y Sí, eso años más tarde me cobró factura, porque en ese momento yo no me permití aceptar lo doloroso que estaba haciendo ese proceso. ¿por qué lo dices? Porque habían muchas situaciones, por ejemplo, sentirme lejos de mi casa, de mi mamá, maternar sola, lejos en otro país, es de las situaciones más complejas que una mamá puede atravesar. O sea, por ahí yo he escuchado mucho que para maternar para criar un niño se necesita una tribu y eso es muy real. Hay muchas cosas que aprenden con los abuelos, con los primos. Y pues a pesar de que allá está la familia de él, pues me faltaba esa parte con mi familia. ¿Qué te soñabas desde en tu habitación? Me imagino que te transportabas a tu casa acá en Colombia, ¿te imaginabas qué? Cuando hacían cualquier cosa, cuando Lorenzo aprendió a caminar, cuando Paulina aprendió a escribir su nombre, entonces eran como, wow, y todo esto se lo están perdiendo y los están viendo crecer a través de una cámara. Y eso es como muy difícil, porque es complicado, es muy complicado, no es lo que quisieras. También ver envejecer a tus papás lejos Mm, parte. y venir y verlos como cambiar cada vez y saber que tú te estás perdiendo eso es muy difícil. Entonces, como que esa parte, yo no pensé que fuera así. Nunca me imaginé que emigrar involucraba tantas cosas. Nunca es como hago las cosas así por impulso, pues nunca. Y eso fue muy difícil y en ese momento no me lo permití, o sea, no permití pensar que me estaba doliendo tanto y que necesitaba expresarlo, sino que a través de las redes sociales, por ejemplo, yo contaba historias que eran muy tristes, pero lo hacía riéndome. ¿Sientes que de pronto pusiste como una máscara, una coraza, tal vez como para protegerte un poco o para ocultar ese dolor?
Yo siento que el humor te rescata mucho. O sea, yo siento que ese ha sido un salvavidas para mí, el humor. Porque igual, pues yo nunca he sido como una persona que ha tenido una vida color de rosa, pero afrontar las cosas con humor, con buena cara, verles el lado gracioso siempre ha sido una cosa que me rescata. Y en ese momento me rescató de quebrarme porque no podía quebrarme porque yo estaba a cargo de 2 niños que estaban atravesando un proceso también de cambio. Pero honestamente, llega un punto en que esto se vuelve, este tema de las redes, que en tu caso ya aquí empezabas a compartir y tenías una comunidad y desde tu humor y tu comedia, eso se vuelve al final como una carga, por llamarlo de alguna manera, porque la gente está esperando de ti, porque es que es Erika la que me hace reír, porque tan chévere lo que Erika comenta, vamos a ver qué actualización hay. Entonces tú te grabas, todo el mundo muere de risa, pero cuando sueltas ese teléfono, la realidad a la que te estás enfrentando es otra. Claro. Y eso fue en esos años, esos primeros años, que fue cuando nació Erika en Francia y demás, lo vivía muy así, Sí, porque no era capaz de volverlo palabras, porque no era capaz de analizar, o sea, de realmente sentarme y decir cómo me siento con esto. O sea, hoy ya lo puedo hacer y ya siento que si me pasa algo es una catarsis y lo cuento y nos reímos y la paso bien, pero en ese momento sí me pasaba mucho eso de sentirme muy mal, de estar atravesando momentos muy complicados y de no poder decirlo porque Erika en Francia no es tristeza. Erika en Francia, y además, pues hay muchas personas que yo leo sus comentarios, no, hoy estaba teniendo un mal día y subiste un video y me río y chévere. Suena cliché, pero sí, hay gente que de verdad le manda a uno eso sí. y es bonito, Pero mira cómo por dentro puedes estar, claro. No, o sea, eso me pasó factura. Yo creería que el año pasado que tuve porque como, eh, porque todas estas situaciones que yo estaba intentando no, o sea, como ocultar, como no prestar atención, empezaron a hacer como llaga también en mi relación con mi esposo. Em, y fue un momento complicado porque además en las redes sociales salía en el buscador, Erika en Francia se divorcia, o sea, la gente sabía que algo estaba pasando porque él salía mucho en mis redes, hacíamos cosas juntos, yo hablaba mucho de él, me reía de situaciones de peleas reales que tenía con él y eso empezó a pasar factura en mi relación. porque la gente empezó como ya a especular. No, él empezó a sentirse como en desacuerdo con lo que yo decía. Okey, Y yo decía, no, pues es que son mis redes y yo lo hablo como yo quiera y es lo que está pasando y siento que ahí empezamos como a tambalear. Además de situaciones en las que no estábamos de acuerdo, ya lo que te digo, lo que me parecía lindo de él ya no me gustaba y viceversa también. Y llegó un tercer embarazo, un tercer parto, ese fue en Francia, sola, lejos de mi familia. Yo tuve a mi bebé, él se bloquea la espalda, no puede hacer nada por mí. Y yo al segundo día ya tenía que estar levantada, pues, como bañando a los niños, haciendo comida. Entonces, para mí fue muy difícil. Yo siento que ahí como que tuve mucho rencor hacia él, porque había muchas cosas que antes no había mencionado hacia mí, de mi proceso, de mi dolor, de ser madre, de emigrar, y esta fue como otro bebé que además no fue planeado, un parto acá, me siento sola, nadie me cuida, tú estás enfermo de tu espalda, y fue como un momento de crisis en la relación. ¿eso hace cuánto fue? El año pasado. Sí, muy Sí, sí, reciente. sí. Y en este momento donde tú dices como que todo se vino, como que no estaba planeado, sobre todo, digamos que si ese bebé no hubiera llegado en aquel momento, ¿esta relación llega a su final? No, yo creo que no como tal terminar la relación, pero sí hubiésemos tenido que atravesar por el bebé o por otra situación este proceso de crisis. O sea, yo siento que la gente nunca habla de sus crisis matrimoniales o sus crisis de pareja. Pero existen en todas las parejas. Exacto. Entonces, llegó un momento en el que justo el año pasado por estas fechas decidimos tomar como un descanso
cada uno por su lado. Tuvimos un mes en el que dijimos, ya no estamos juntos. Él se regresa para Francia. Yo le digo, me voy a quedar acá. Y la gente en redes sociales, mientras tanto yo publicaba un video y me preguntaban, ¿y tu esposo? ¿Y te estás separando? ¿Y por qué no sale tu esposo? Y entonces yo no contestaba estos comentarios, pero yo sabía que la gente sabía que algo estaba pasando. Claro, mira que ahí está lo contraproducente de uno exponerse tanto. Es como que fuiste víctima de tu propio invento, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo dije, tuve que hacer mi proceso. O sea, yo tuve que ir al psicólogo, hablarlo, ponerle un nombre a estos. O sea, mi psicóloga me dice, es que hay muchas cosas, ciclos vitales, creo que me dice que son cuando tú tienes un hijo, es un momento muy importante de tu vida en Mm. donde te evalúas, cambias de país, es un momento muy importante de tu vida y tú pasaste por un embarazo, por un parto, por cambio de país, por todo, y nunca te sentaste a revisar cómo te estabas sintiendo en medio de todo eso. Como que fuiste de momento así acelerado Exacto. por tu vida. Entonces ya en ese momento empezamos, yo empecé con el tema de terapia de pareja, empezamos los dos con terapia de pareja. Como que buscaste, pensaste tú directamente en hacer eso. Sí, Ujú. y arrancamos. Y fue como mucho tiempo de discusiones y hoy sí te digo, o sea, no es la relación perfecta, pero, pero ya estamos avanzando en muchas cosas y yo al evaluarme siento que, y él también a ser como muy autocrítico con él, nos ha ayudado como a construir una relación desde otro lugar más sólido. Decías que las cosas que antes te gustaban de él ya te empezaron a chocar y viceversa. Sí. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, él es muy amiguero, como decimos en Colombia, Sí. muy amiguero. Entonces él es como de, vengan a mi casa y mi casa es su casa y yo no soy así. Yo soy muy alegre y yo hablo con la gente, pero mi casa es mi lugar seguro, es mi refugio, el mío, el de mis hijos. Entonces yo como, no, ¿cómo así que vengan a mi casa? ¿Y cómo así que mi casa es su casa? Mi casa es mi casa y la casa de ellos es la de ellos. Claro. Pero él sí tiene como mucho ese espíritu de, vivió en piso compartido un montón de tiempo, o sea, él es como, no, sí, te presto mis calzoncillos. No. Entonces, a mí me chocó demasiado, y más con mis hijos, como te digo, yo soy muy protectora con ellos. Sí. Yo no voy a aceptar que nadie, pues, no sé, el mundo ha sido muy loco, entonces yo no voy a aceptar que nadie se quede en mi casa y que mis hijos estén durmiendo ahí, yo no lo conozco, puede ser tu amigo, yo no lo sé, yo entonces, eso, y a él le gustaba que yo era como más reservada y ya como, no, pero es que te estás pasando al otro lado, como así que no pueden venir mis amigos a mi casa a quedarse si es que también yo vivo acá. Y Claro. entonces ahí esa fue como un punto demasiado crítico en la relación, intentar ponerse de acuerdo en eso. Y esta parte de las redes, que también decías, no, es que a él no le gusta que yo publique ciertas cosas, ¿se refería a cosas con él o sencillamente a tus cosas? A las peleas con él, porque Ah, lo exponías. Ok, ok. yo, a ver, que a mí me gusta comprar muchas cosas por internet, Sí, me encanta. Entonces yo compraba y me llegaban las cosas, yo tenía que ocultarlas. Yo siento que esa era mi medicina. la de muchos. Sí, o sea, ese era mi pasatiempo. Yo siento que mi refugio de todo lo que estaba pasando, yo, wow, compraba cositas por internet, me llegaban, yo, wow, súper feliz. Y él me decía, pero ¿por qué estás pidiendo tantas cosas? Entonces yo empecé a esconder los paquetes y yo contaba esto No, en redes. Entonces, los escondías, pero no tanto, porque lo exacto. publicabas en una comunidad grandísima. Exacto. Entonces, claro, muchas mujeres yo sé que se sienten identificadas porque pues sí, como que nos gusta la cosita de comprar. Y pues yo lo contaba y él como decía, no, pero es que no me gusta, ya no le gustaba que yo lo contara, entonces empezamos a tener como dificultades por eso. ¿Y qué crees que cambió? O sea, ¿cuál fue ese detonante? Porque qué curioso, tú siempre has sido así, de abierta, de fresca, en tus redes, la broma, el chiste, pero ¿qué pasó para que eso que antes hacía ya le molestara? Yo siento que cuando empezó a ser real, Sí. porque yo digo que yo tengo como la vida de Hannah Montana, de verdad lo juro. Porque yo en Francia vivo una vida normal y corriente. Yo voy por la calle normal, o sea, no pasa nada. De pronto que me encuentro algunas personas, pero eso ahora que ya han empezado como a encontrarme algunas personas que son migrantes, que están en otros países y que me reconocen, Sí. pero antes no. Yo iba campante y yo hago mi oficio y me hago el bollito acá y trapeo y lavo el baño y te hago un video lavando el baño mientras charlamos. Pero mi vida es ser una ama de casa, cuidar a mis hijos y esa es mi vida, se acabó. Y cuando veníamos aquí a Colombia,
Y empezamos a ver que, o sea, igual también para mí fue un choque, porque cuando venía acá a Colombia la gente, sí, que mira que la vez que te depilaste. Y él. Entonces yo, no, o sea, ya, yo no me daba cuenta porque yo prendía la cámara, o sea, de verdad, yo me río mucho cuando grabo mis videos porque no es un libreto, me pasa algo y yo como lo contaría a una amiga, yo, nena, 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 me pasó. Entonces yo me divierto mucho y luego lo subo y no me había dado cuenta que había gente, yo veía un número ahí, pero yo no me había dado cuenta que había gente que realmente estaba viendo eso y gente real y que luego me los Sí. iba a encontrar y me iban a decir. Entonces, claro, creo que él también tuvo esta percepción. Cuando llegamos a Colombia y empieza, hola Erika, que la ves que no sé qué, que tu marido, que... Entonces Ay, no. ya él empieza como, no, 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 se da cuenta que es real, que está pasando algo y que... No le gustó como toda esa exposición. Exacto, sí, Y ese fue ya el detonante de ustedes dos. sí, yo pienso que fue eso. ¿Y hace cuánto tú regresaste acá a Colombia? Esta vez desde el 25 de junio estoy aquí. Llevas muy poquito. Sí, sí, ¿Y tienes planes de quedarte cuánto tiempo? 2 meses. ¿Pero estás con él o no estás con él? Estoy con él, pero luego él se regresa antes y yo me quedo acá. Ok. Yo trato de aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible para estar aquí. Porque yo siento, a ver, es que eso es otro tema complejo, porque cuando yo estoy allá y llevo un tiempo sin venir, yo me siento bien, yo me adapto. Yo sé que esa es mi realidad y que yo voy a vivir allá y yo ya hablo un poco de francés, entonces ya yo puedo comunicar, que a mí me gusta mucho como hablar y reír y tal, entonces yo ya me siento más cómoda, más à l'aise, como decimos en francés. Pero cuando vengo acá, yo siento que me abre muchas heridas volver a Colombia. Porque lo que yo creía que ya estaba superado, el tema de volver a vivir acá, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, yo no me quiero ir. O sea, para mí Claro. es como, este es mi lugar, me gusta el clima, me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta cómo están los niños, porque la crianza también es muy diferente allá y acá. Allá son como un poco más cuadrados con los niños, más, y yo acá, pues yo los dejo, o sea, yo siento que yo, no sé, como que son semillitas, yo los riego, yo los, los cuido, pero no los quiero volver un cuadrado. Yo quiero que ellos tengan la posibilidad de expresar, de crear, de bailar, de ser más verbales en todo, y allá son como más, no grites, no puedes hacer esto, no. ¿Y ellos qué te han dicho? O sea, cuando ya tus niños vienen acá y se encuentran también con esa Colombia espectacular que tú te encuentras, ¿cuáles son esas conversaciones con ellos? A ellos les gusta mucho Colombia, muchísimo. Les gusta porque están los abuelos, les gusta porque acá hay la música, les gusta porque les encantan las sopas, les encanta la comida de acá. Entonces, cuando vienen, ellos se sienten también como en un paraíso. Además, vamos a la playa, entonces ven los pececitos, venimos de un viaje a Sapsurro y Capurganá, entonces como la jungla, bueno, la selva y el mar y como es algo muy diferente y a ellos les gusta muchísimo. Entonces, a mí sí me gustaría, yo sí sueño en un futuro con poder regresar. Mucha gente me dice como, una vez lo manifesté y me decían, ¿cómo se te ocurre volver? Les digo, pues si yo nací aquí, yo soy de aquí, o sea, ¿por qué no voy a volver si es que es mi país también? Además que yo siento que Colombia es uno de los mejores vivideros del mundo, Sí, Erika. sí. O sea, yo entiendo y yo reconozco que aquí en Colombia hay situaciones muy difíciles, que hay mm, cosas muy difíciles y personas que atraviesan de pronto en su día a día cosas muy fuertes. Mm, y eso no lo podemos ignorar. Pero también tengo que reconocer que acá hay cosas muy buenas, ¿sí? Ujú. El amor, el calor, el cariño de la gente, los paisajes, la gastronomía. Entonces, a mí me encanta mi país. Y siento que después de que me fui, aprendí a valorarlo aún más. ¿Ya cuánto tiempo llevas por fuera? 3 años, Eso es demasiado. sí. ¿Y cuáles han sido esos choques culturales que eso es lo que más hablas y conversas a través de esas redes sociales, los choques culturales más marcados que tú has percibido entre estas dos culturas? Uf, hay muchísimos. Por ejemplo, el tema de las fiestas. Ujú. A mí me gusta mucho la música y la fiesta. Y allá, si tú vas, por ejemplo, te dicen, vamos a una fiesta de cumpleaños de un amigo.
tú vas a la fiesta y la fiesta es como sentarte a tomar y jugar juegos de Ay, mesa. no, qué aburrimiento. Entonces yo como, no, ¿y a qué horas ponen Diomedes? No, o sea, es otra cuestión, muy Sí, diferente. Las navidades para mí fue muy difícil. Ya ahora pues como que lo acepto y intento integrarme también y sí, respetar porque también hay cosas muy buenas. Pero pues a mí me hace falta mi lechona, me hace falta la familia, todos ay, reunidos, claro. la música, no sé. ¿Cómo fue esa primera Navidad allá? No, muy difícil, muy complejo porque no se vive igual, la comida es muy diferente, no hay música, y si No, hay música a bajito volumen, porque no se sientan como a conversar. Entonces, la cena no. de noche buena para ellos es como se reúnen todos, primero viene una cosa que llaman el apego, entonces que la bebidita de vino y conversan y no se cansan de Ay. conversar. Después, entonces, viene el primer plato, y luego que el segundo, y luego que los quesos, y luego, o sea, termina alargándose un montón la comida, y no hay baile, y además de eso, extrañar a mi familia, y que yo los llamo por videollamados, y ellos Y los ahí, ves a ellos en su locura. ¡eh! Oh, Aquí claro. estamos, Erika, mira, y todos bailando, o sea, no. Para los niños fue como muy, muy contentos porque a mí, personalmente, me criaron que si había regalo de Navidad, era uno. Nosotros no vengo de una familia millonaria, era un regalo de Navidad y ese día me compraban la única pinta que estrenaba en todo el año. Ujú. Bueno, y la del 31 que eran 2 pintas. Y yo acostumbré a mis hijos a que un regalo de Navidad y ya está. Y pues allá no, allá es como el tío le lleva y luego le lleva, entonces cada niño tiene como 3 regalos por abrir y yo decía: "Guau", o sea, y me impactó tanto que yo me puse a llorar porque estábamos celebrando en la casa de una familiar de mi esposo, y llego yo con una bolsa de regalos para mis hijos, pero muchísimos. Y yo decía, no sé, me dio la sensibilidad, yo decía como, wow, tantas cosas y tantos niños que no tienen ni siquiera uno. Entonces No. como que yo decía, pues es duro, es otra realidad, es otro Ujú. mundo, es otra manera de hacer las cosas. Entonces, tiene sus cosas muy buenas, sus cosas no tanto, y yo siento que mi esposo y yo estamos tratando de encontrar un punto medio, que ellos entiendan que son muy afortunados, pero que también entiendan que hay otras realidades. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Mi familia, mi familia, mucho. Y es eso, es que eso es lo más valioso que uno tiene. Por eso siempre que vengo yo intento que como que viajemos y hagamos cosas juntos para, no sé, como intentar rescatar ese tiempo que no estuve. Y trato de venir una vez al año y se nos va un montón de plata y yo sé que con la plata, por ahí subí un video que decía, con la plata que yo gasto viniendo acá, pues me pudiera ir a muchos otros lugares, pero yo tengo que estar aquí para mi familia, para que mis hijos también tengan recuerdos gratos con ellos, porque eso es lo más importante al final del día. ¿Tú sientes que ha valido la pena esa decisión que tomaste de irte? Yo siento que yo he crecido en muchos aspectos gracias a esa decisión, porque ir a otro país o sea, tener que adaptarte a otra cultura te hace ser otra persona, mirar la vida desde otro ángulo completamente diferente, aprender a entender la manera de actuar de otras personas, medir tus capacidades, la berraquera que puedas llegar a tener. Y eso que yo reconozco que a mí me tocó fácil, porque yo fui a casarme y me casé y tuve mis hijos y hay mujeres, hombres que se van a trabajar, muchos de manera ilegal y que les toca durísimo, aguantar muchas cosas y pasar muchas cosas muy difíciles. Y mi admiración total para estas personas. Pero yo siento que ahí es cuando uno tiene que, o sea, cuando uno migra es cuando uno más berraco tiene que ser.
Me imagino que tú escuchas allá el himno nacional o medio un vallenato y hasta ahí llegas. No, no, yo escucho por ahí alguna canción y yo, mira, ¿será que hay algún colombiano por ahí? Sí. Yo supongo que hay muchos momentos en que justo por eso que extrañas, has querido salir corriendo, tomar un avión y debe ser muy tenaz porque al final uno está aquí en Colombia y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estoy en Bogotá, mi familia está en Cali y si siento esa ausencia, pues tomo un avión y es media horita, 45 minutos, pero en tu caso, ¿cuáles han sido esos momentos donde tú dices, Dios mío, ¿yo qué hago acá? ¿O por qué no? ¿Qué hice? Sí, no, pues eso de buscar vuelos baratos me pasa muy, No, claro. muy seguido, pero sobre todo cuando nació mi tercer hijo, Sí. que también nació en la casa, pero ahí sí la partera no alcanzó a llegar. ¿Cómo fue esto? em, pues planeamos un parto en casa bajo las mismas condiciones que había nacido Lorenzo, pero en ese, pues digamos que la partería en Francia no es la partería tradicional, no es como desde ese lugar de ancestralidad y de legado y de, no, es partería, vas a parir en casa, pero te voy a respetar tu cuerpo, pues ya está. Sí. No es como yo con mis parteras de Lorenzo éramos parceras y al sol de hoy yo les puedo escribir y me responden mis historias y yo, o sea, Ujú. yo siento que estas personas que recibieron a mi hijo, estoy muy agradecida y son parte como de mi familia. Allá no están así. Entonces, yo empecé trabajo de parto, le digo a la partera, siento que ya van a hacer el bebé y ella me dice, ah, pues bueno, ya, luego llegaré, tómate tu tiempo. Y No. empecé contracciones a las 2 de la tarde. Y estabas sola. Estaba con mi hija. Mi esposo estaba, pero salió a comprar un medicamento porque pensamos que no iban a hacer aún el bebé. Estaba con una dula, pero pues una dula no es una persona capacitada para recibir a un bebé. Y estaba mi hijo de 2 años en ese momento. Entonces empiezo contracciones a las 2 de la tarde, a las 5 se va mi esposo a comprar un medicamento homeopático, me quedo yo y a las 5:30 empiezo con muchas ganas de pujar. Entonces yo hago el primer pujo y sale la cabeza. Ay, En eso no. que entra mi hija y como que ella ya sabía, yo le había explicado, pero ella como, ¿Tú estabas en el agua? no, yo estaba en cuclillas en el borde de la cama. Ay, O sea, no esperábamos, ni siquiera alcanzamos a llenar la piscina. Y en ese momento entra mi hija, ve todo eso, ya le había hablado, pero igual es impactante, había claro. sangre por todas partes. Y yo le digo a la dula, yo voy a pujar, va a venir otra contracción, yo voy a pujar otra vez y va a salir el bebé y yo necesito que tú lo recibas porque yo no me siento en capacidad de recibirlo con mis manos. Yo estaba en cuclillas y me daba miedo que, pues, que saliera, no sé, que se golpeara, bueno. Claro, claro. Y efectivamente así fue. Salió en el segundo pujo y ya cuando llegó mi esposo con los medicamentos, ya nació. No. Sí. Sí, sí. Y en ese posparto fue como muy diferente. Yo siento que todos mis pospartos y embarazos han sido muy Mm. diferentes. Porque ahí él mi esposo tiene un problema de espalda porque levantó una cosa pesada y se le bloquea la espalda. Entonces él no se puede levantar, no puede hacer nada. Y yo, pues estoy con mi bebé recién nacido, acaban de pasar 2 días. Mi suegra llega a ayudar, pero pues igual es una señora mayor, hacía lo que podía por nosotros. Entonces, pues yo tuve que levantarme y Qué bañar a mis dieta ni qué hijos. nada. No, no existió, no existió para nada. Y te lo tomas en broma, y yo sé, y da risa ese momento de la entrada del esposo, pero para una mujer es vital tener esa presencia de esas personas que están ahí, que te abrazan, y en ese caso, pues, tu mamá, yo supongo, pues, que estabas pensando estuviera de pronto en mi casa, en Bogotá, hubiera sido Sí, distinto. sí, fue ahí, o sea, yo siento que ese fue uno de los momentos en los que más necesité a mi familia, Sí. porque no tenía, o sea, el posparto es un momento muy complejo para todas las mujeres. Te sientes con un bebé nuevo, tienes dos, porque en ese caso yo tenía a Paulina y tenía a Lorenzo de 2 años, y necesitaba demasiada ayuda. O sea, tener 3 hijos es como mucho trabajo. Mamá, la comida, mamá, tengo pupú, mamá, y yo acabando de parir a un bebé, entonces me sentía muy sola y muy, o sea, fue uno de los momentos en los que definitivamente más los necesité. ¿Ahí te arrepentiste de esa decisión? Sí, sí.
Hay momentos en los que yo me arrepiento, Claro, pero también hay momentos en los que me siento muy gratificada, porque hay muchas cosas que no puedo negar y que han sido muy positivas de esta experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mis hijos hablan 2 idiomas y tienen 9 años y 4 años, y el chiquitito ya casi también entiende todo en francés y habla español y ahí va. sí. Entonces, eso es como son cosas que no les hubiese podido ofrecer de otra manera. Em, es un país muy seguro, es muy rico en cultura, tiene unos paisajes hermosos, la gente es muy respetuosa, hay mucha seguridad, entonces como que son muchas cosas buenas que pasan también. Entonces, por eso siento que cuando uno migra es una dualidad muy grande. Claro. A veces yo vengo acá y yo digo, no me quiero devolver, y a veces estoy allá y digo, bueno, pero si me quedo. Y nunca, yo a veces pienso que fue una puerta que abrí y que nunca voy a poder cerrar. O sea, yo nunca voy a poder sentir que soy de aquí o de allá, o que voy a estar completa aquí o completa allá. Es complicado, tienes el corazón dividido. Sí, Es duro. Y la gente desde afuera lo ve. Ay, qué divertido. Ay, qué nota. Ya está viajando, está en otro país. Y realmente nadie sabe cómo esa sed con el que el otro bebe. Y eso también siento yo que es como una condición del humor, de esa situación de estar contando todo desde esa óptica que la gente, incluso tú misma, decías ahorita, pues de pronto no te permites llegar a ese momento de vulnerabilizarte. Y en medio de todo como este vaivén de emociones, ¿cuándo te rendiste? ¿Cuándo dijiste, ya, tengo que parar, necesito mirar hacia adentro, enfocarme en mí un poco? fue secundario a la crisis que empecé a tener con mi esposo. O Sí, sea, yo empecé a sentirme como muy incómoda en la relación y decidimos tomar terapia de pareja, y la psicóloga em, nos dice, la terapeuta nos dice, no, o sea, primero hay que trabajar muchas cosas individualmente. eso fue en Francia. Ella es colombiana y vive en Nueva York. ¿Lo hacían virtual? Sí, Ok. sí, sí, sí. Entonces, en ese momento empezamos la terapia, y sí habían muchas cosas como de mi infancia también. Hay muchas cosas que uno pasa a lo largo de su vida en general y que nunca se detiene a analizar cómo eso impactó emocionalmente la vida de uno. Sí. Y cuando ya yo me puse a analizar y a mirar muchos demonios, muchas cosas que yo había pasado en mi vida, entonces ahí fue cuando dije, este es el camino, o sea, tengo que mirar mi sombra para poder seguir adelante. No alcanzó a ser un momento de depresión como tal, pero sí fue un momento de enfrentarme a eso. ¿Fue difícil? Muy difícil, muy difícil. Eh, mirar hacia atrás a veces puede ser muy doloroso también. ¿Con qué cosas te encontraste, por ejemplo, que de pronto no les habías prestado atención? Pues yo siento que a veces cuando uno es pequeño, no alcanza como a darse cuenta de eso que uno cree con lo que creció que es normalidad, no era tan normal, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, lo que te digo, yo no vengo de una familia adinerada, vengo de una familia, mi abuela es campesina, mi mamá nació en Pasca, Cundinamarca, o sea, mi mamá me tuvo siendo muy joven. Ella tenía 17 años cuando yo nací. Y mi papá biológico eh, era muy maltratador ¿Con ella o contigo? con ella. Entonces nos encontramos con mi mamá. Ella sale de Fusagasugá después de que me tiene, y nos encontramos en Bogotá. Ella con 17 años, 18 años tenía ese momento, trabajando en lo que era San Victorino conmigo, solas, enfrentando como situaciones muy difíciles de que si había almuerzo para ella, entonces para mí no había almuerzo para ella. Entonces ella como que se sentía muy, muy frustrada, siento yo. Y eso pues llevó a que fuera como, estuviera muy estresada por toda la situación. Y yo crecí queriendo conocer a mi papá porque no sabía el tipo de persona que era. Ok.
Entonces, como que estas situaciones, ya afortunadamente después mi mamá conoce a quien yo le digo hoy papá con mucho orgullo y que lo adoro y que yo siempre que puedo lo digo, lo grito a los cuatro vientos. eh, y él fue como otra etapa de mi vida, de la vida de mi mamá también. Pero tú emprendiste una búsqueda por tu papá biológico y lo encontraste, te viste con él. Sí, yo lo conocí a los 13 años. Ok. Compartimos un par de años, pero o sea, no sé quién sea al día de hoy porque no volví a hablar con él desde como los 15 años. Pero sí me di cuenta que era una persona muy machista, muy... No era una buena persona. No, no es una persona a la que yo hoy le presentaría a mis hijos, por ejemplo, porque no es el modelo de hombre que yo quiero que mis hijos sean, por ejemplo. Es como... Entonces, eso fue una parte que tuve que aceptar, ese problema que tenía yo con esa parte de mi papá y esa historia, y luego, Como sanarlo. exacto, ser como muy rebelde en la adolescencia. Fui muy, muy rebelde en la adolescencia. Y luego cambiar de país y luego, o sea, fueron como muchas cosas que tenía que mirar y aprender a reconocer. Claro, o sea, si mi mamá es adolescente y de pronto está pasando por un momento muy complicado, para ella es difícil sentarse y mirar a una niña pequeña, explicarle lo que está sintiendo, ese enojo, y el enojo se maneja así, o puedes sentirlo, es parte de las emociones. Entonces yo no aprendí como a entender mis emociones Sí. y a entender que esto es enojo y que esto es incomodidad y que esto es estar feliz y esto es... Y eso lo he ido aprendiendo con la terapia. Y se lo he ido enseñando también a ella. Y siento que ha sanado muchas cosas en nuestra relación también. ¿Cuál es ese lado emocional que la gente no conoce de Erika? Porque siempre estás, o casi siempre diría yo, en ese mood. ¿Cuál es ese lado emocional que si hoy le cuentas a alguien, es que yo soy así de esta manera en mi casa, la gente dice, no, 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 no puedo creer que tengas ese lado? Pues yo siento que eh, yo soy seria cuando hay que ser serio, Ujú. ¿sí? Por lo general, lo que te digo, sobre todo con el tema de mis hijos, em, me preocupa mucho enseñarles a ser buenas personas. Yo siento que ser mamá, me encanta ser mamá porque tengo la posibilidad de crear unos seres humanos que pueden llegar a este mundo a hacer cosas muy, muy grandes. Y por cosas grandes no me refiero a ser ingenieros y ganar mucha plata o lo que sea, sino como a ser buenas personas, que es lindo cuando tú en la vida te encuentras a gente buena. Es lindo cuando tú encuentras a alguien y dices, wow, esta persona, cómo se siente hablar con ella y cómo conoce y qué rico. Y eso me parece, cuando yo crío a mis hijos, es como, soy muy seria con eso. Trato de ser, de enseñarles cosas buenas, de permitirles ser, de respetar, de nombrar las emociones que ellos tienen. Y eso también sana muchísimo. Claro. ¿Y qué momento te diste cuenta de tu reconocimiento? Yo supongo que fue cuando llegaste, no sé, en determinada fecha a Colombia, como que te asomaste aquí en el aeropuerto y dijiste, auxilio, ¿qué pasó? Yo creo que al sol de hoy, o sea, al sol de hoy, yo no entiendo esto. Yo siento que esto es como lo que te digo, o sea, Hannah Montana, yo vengo acá y acá pasan muchas cosas y estoy aquí hoy sentada contigo y yo digo, wow, estoy en Vos Podés, mira, pero no, no es algo como que yo diga, ay, no, o sea, esto está pasando, realmente no. Y agradezco muchísimo a las personas porque en medio de todo siento que la comunidad que he creado es una comunidad bonita. Sí, Y agradezco mucho a la gente a veces que me encuentro en la calle y me dicen, ah, que si nos podemos tomar una foto. Pues claro que tomémonos una foto y un saludo, hágale de una, porque me siento muy agradecida por todo esto. sí. Esto es mágico, o sea, es como una telenovela. Pero no te lo imaginabas, ¿nunca soñaste con esto? Nunca en mi vida. Yo estudié, lo que te digo, estudié fonoaudiología, estudié una especialización porque yo Sí. estaba convencida de que esta iba a ser mi vida, pero nunca me permití explorar ese lado del humor y de grabar y de, o sea, realmente cuando yo subí los videos y me di cuenta que le gustaba a la gente, yo decía, pero qué raro, o sea, ¿cómo está pasando esto? Ujú. Y o sea que de niña, ¿con qué soñabas? Yo creo que, no sé, me gustaba ver La Caponera.
Creo que no, creo que no tenía como, no me lo pensaba mucho en el futuro. Mi mamá me decía Sí, siempre, Erika, tiene que ir a la universidad, es muy importante ir a la universidad. ok. Entonces yo como que siento que seguí esa línea porque era algo que ella me decía muchísimo, hay que ir y tienes que hacer una profesión y lo agradezco porque la fonoaudiología y la especialización y todas estas cosas que uno puede aprender en la vida, lo que sea que uno pueda aprender en la vida, no es un desperdicio, es una ganancia enorme, un idioma, una profesión, un arte, lo que sea es. Pero yo creo que si me hubiese conocido, si me hubiese permitido conocerme más hace unos años, hubiese elegido tal vez otra profesión, ¿Cómo cuál? no sé, cine y televisión. Sí, Me gusta mucho la parte audiovisual, me gusta pintar, me gusta apreciar como el arte, me parece chévere. No tengo ni idea de arte, pero me parece bonito. pero me imagino que ahorita que ya estás tan expuesta, aunque no te lo creas, sí, sí estás bastante expuesta, ¿has descubierto algunas otras facetas que antes desconocías de ti misma? Sí, 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 sí. Yo siento que he descubierto como la capacidad, lo mucho que me gusta crear cosas. Sí, Crear me parece mágico, es muy lindo como tener esa posibilidad de hacer cosas que no existen y verlo, por ejemplo, en una pantalla, sí. en un video. Yo no soy la más artística porque no fue lo que estudié, pero conozco gente en TikTok o en redes que hacen cosas muy interesantes con sus redes, con los videos, con la producción, con el trabajo que meten. Y yo siento que eso es lo que me gusta, es la parte que me gusta de las redes sociales, porque también hay otra parte que esa es la que no me gusta y es de lo que me burlo cuando digo, ah, es que me tocó ser TikToker, como esa parte de la polémica y de pronto demostrar cosas que no tienen por qué tener visibilidad, porque no aportan cosas buenas a la sociedad. Em, Eso no me gusta, ¿Ya has estado en polémicas? nunca, nunca. Pero, ¿por qué crees? ¿A qué crees que se Pues debe? es que yo siento que si hay de pronto algún problema, yo no soy como de salir a interceder, o yo siento que no es necesario meterse en pegos para poder, Ajenos. sí, o sea, para poder surgir y llegar a un momento en el que probablemente yo entiendo que eso de las redes tienen picos y subidas y bajadas y que no siempre va a ser, pero no me gustaría que el día de mañana ni mis hijos ni la gente me recordara por estar, es que esta vieja es una atravesada o es una grosera o es una... No. Y mi humor no es el humor más sabio, pero es un humor que al final no lleva tampoco nada malo en sí. Sí. Y eso es lo que quisiera que en un futuro recordaran de Erika en Francia. Trato, no en todos mis videos hay una enseñanza, pero Ujú. trato de ser como muy responsable con lo que yo comparto en mis redes porque me he dado cuenta que hay gente que lo está viendo y que hay cosas que si tú compartes puedes llegar a normalizar y no hay cosas que no hay que normalizar. ¿Se puede vivir de las redes sociales muy bien? Pues lo que pasa es que yo gano en pesos y gasto en euros. Ay, no. Eso sí está duro. Pero sí, se puede llegar, sí. Se puede llegar a vivir de redes y se pueden hacer muchas cosas positivas con ellas. ¿Qué cosas has hecho que no te imaginabas posibles a través de las redes sociales? Por ejemplo, estar aquí contigo me parece increíble porque toda mi familia es súper fan del podcast. Entonces, yo creo que lo van a ver. Eso me parece una locura. Qué lindos. He hecho viajes con marcas a países que yo no me imaginé visitar. He conocido a personas muy interesantes. Em, Eso me gusta. Y es como abrir puertas a descubrir otros caminos que no creía que fueran posibles para mí. ¿Eres consciente de que inspiras a mujeres, a personas, a niños, a chicas que son como tú, que crecieron en un barrio como el tuyo, en una ciudad como la tuya, en un país como el tuyo? ¿Eres consciente de eso? ¿Te comentan cosas por interno en estas redes? Sí, o sea, antes no era consciente absolutamente de nada. ¿Andabas por la vida por Sí, ahí, respirando? sí, pero hoy ya siento que es como, sí, y me gusta porque siento que cuando uno viene de pronto de un lugar que no es el más privilegiado, uno siente que no va a ser capaz de hacer muchas cosas en la vida. Sí, Yo estuve ahí, o sea, yo sentía, cuando yo tenía pues
mi trabajo y mi rutina, que a veces me pesaba mucho porque es pesado estar un montón de horas en el transporte y es duro. Y sentía como no, o sea, es que no hay otra opción para mí. Entonces, siento que es lindo como que otras personas vean que no, o sea, por más que le digan a uno, usted no va a ser capaz, es que usted no puede, o es que usted no, es que mire dónde nació y mire las condiciones en las que está, pues es como decir, no, puedo soñar, ¿por qué me van a quitar el derecho de soñar por más precaria que sea la situación en la que esté? Porque que ya cuando uno deja de soñar, ahí sí ya no tiene nada. Totalmente. Qué bonito eso que estás haciendo, aunque no seas tan absolutamente consciente, inspiras desde el humor. Me parece muy importante, sobre todo, Erika, que ya le estés prestando atención a esa parte emocional que llevabas, según me cuentas, como ahí, como reprimida, porque pues cuando uno se empieza a preocupar por uno es prioritario y es Ujú. necesario, es urgente. Y siento que ahorita estás como en esa etapa, enfocada en eso. Exacto. Sí, estoy en un momento en el que me escucho. Sí. Es, es que a uno le pasa factura la cuestión. Cuando uno no se escucha, uno siente incomodidad en el cuerpo. Esto me lo enseñó mi psicóloga, Ujú. mi terapeuta. Sí. Cuando uno no se escucha, uno empieza a generar como no hay armonía entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y ahí es cuando empiezas a tener problemas. Te sientes frustrado porque no estás haciendo eso que necesitas hacer. Y no estoy refiriéndome a, ay, no quiero irme por allá a las Bahamas, no, sino cosas tan sencillas como es que tengo pipí ya y voy a ir a hacer pipí ya, porque Ujú. uno también lo enseñaron como colombiano, no, es que hay Sí. que respetar y como cuidar. Tengo pipí ahora, voy y hago pipí ahora, así mis hijos estén en ese momento pidiéndome 7.000 cosas. No, niños, porque claro, la maternidad también hace eso, que tú estás escuchando las voces de tus hijos y de tu esposo y de lo que está pasando afuera y te olvidas de lo que tú necesitas. Ujú. Mira que me he comunicado y he entrevistado también a mujeres que me hablan de eso, de la maternidad, ¿no? Como que se dejan en un segundo plano y ya después de un tiempo volver a uno es un proceso complicado. ¿Sentiste que con la maternidad como que te dejaste a un lado? Totalmente, totalmente. O sea, yo dejé de existir. Yo no, lo que yo necesitaba, lo que yo sentía, lo que yo quería, incluso cosas básicas como arreglarte, Sí. sentirte bonita, que mucha gente en redes también me dice, Erika, pero estás como, te divorciaste porque estás súper bonita, porque empecé a hacer ejercicio, que yo era una persona súper sedentaria. Y durante los primeros años de mis hijos, me olvidé de mí, yo no existía. Que siento que me sentía muy culpable también por eso, y eso me hacía mucho ruido, Ujú. porque no tenía, yo era la responsable y mi esposo es una persona que está muy pendiente de los niños también, pero él trabaja, él no puede estar como en el mismo nivel de presencia que yo. Sí. Entonces yo no hacía nada de ejercicio, por ejemplo, no comía tarde porque primero tenía que darle comer a los niños, cosas, y eso al final suma, 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 hasta que se vuelve una montaña tan grande que eres una mamá que está frustrada, eres una mamá que no se siente bien siendo mamá y que no puede ser mamá. O sea, estás ahí, te sientes como enojada porque te están pidiendo muchas cosas el afuera y no estás para ti. Qué increíble eso de la comparación, ¿no? Te estás arreglando, te estás poniendo linda, te divorciaste. Esa es como la ecuación en la que estás hoy. Sí. ¿Y te divorciaste o no te No, no divorciaste? me divorcié, vamos por ese cuarto bebé. Fin de los rumores. Sí, fin de los rumores. Estás en tu proceso, según entiendo, con esta Sí, persona. sí, estamos en nuestro proceso. Yo siento que es que nos enseñaron también que las relaciones son como que tú te casas y todo es perfecto, ¿no? Y vivieron felices por siempre. No, No, o sea, eso es trabajar muchas cosas de uno y también hacer que ese lugar que uno tiene con la pareja sea un lugar bacano de compartir. sí. ¿Y existe la posibilidad de que te quedes del todo acá en Colombia? Yo quisiera, siento que tienen que pasar muchas cosas Ujú. antes de llegar allá, pero sí me gustaría, es algo con lo que sueño. Uy, se te nota. Hago tamales, Erika, en Francia. Ya, Ya vas a cambiar ese nickname de Erika en Francia por Erika Hago Tamales en Colombia. eso. ¿Qué es lo mejor que te han dejado estas redes? Pues no has salido de ellas, pero hasta ahora, qué es eso que tú dices, wow, qué buena idea haber prendido la cámara ese día? La platica. No, mentiras. No, honestamente,
Me gusta encontrarme a la gente. Sí. Me parece lindo ponerle cara a esos números que aparecen en los videos. Siento que la gente ha sido muy amorosa conmigo y cuando me ven son muy respetuosos y muy... Me gusta, me parece lindo como crear esa comunidad y sentir que de verdad hay alguien que está ahí afuera escuchando y que se siente identificado con lo que pueda estar atravesando yo. Y por lo que alcanzo a percibir, fueron personas que desde tus inicios te acompañaron y hasta te sanaron, ¿no? Sí, los amo. ¿Esa comunidad tuya tiene un nombre? ¿Los bautizaste de alguna manera o no? No, todavía no los he bautizado. Pues no, le digo los roomies a mis hijos por no decirles hijos porque siento que es una palabra pesada, ya está como muy estigmatizada. Ok, tus roomies. Mis roomies, pero a mi comunidad no le he puesto nombre, toca que le pongamos muchachos. ¿Qué proyectos se vienen para ti? ¿Me vas a montar la competencia, Erika? ¿Cómo así? Sí, vamos a ver si abrimos un podcast, un No, puesto de se acabó el primer empanadas. lugar. No, nosotros podemos, ya les dije. Se Usted llama. puede su merced. No, pues sí, o sea, como proyectos ahora yo creo que un podcast tal vez más adelante, estamos trabajando en eso. Estoy escribiendo un libro, pero Ay, eso qué nota. toma tiempo, pero sí me gustaría como escribir un libro, escribir me parece chévere. Sobre tu vida. Sí, Ok. sobre este proceso. Yo siento que eso puede ser como una compañía para las personas que están atravesando esto y digan, ah, bueno, pues es normal sentirme de pronto tan así, aunque migrar es un proceso muy individual, Sí. pero quisiera como un libro y tal vez una marca, no sé, de preservativos más adelante. Ay, Dios mío. Erika, ¿nos vas a enseñar francés? Oui, bien sûr. Ay, Ah. no, Dios mío. 5 palabritas ahí suaves como para yo irme con algo que aprendí hoy de este Bueno, episodio. El otro mismo. el básico, el Ah, bonjour, ya no, te lo pues yo me la sabes, paso ¿no? comiendo bonjour todo el día. Ça va, que es ¿cómo Ça va. estás? Es muy gracioso porque ellos como, es muy fácil, o sea, esa frasecita ça va te sirve para mucho, porque ellos se encuentran y dicen ça va y el otro ça va, et toi, ça va. Entonces ya ahí Es como el tienes, ajá del costeño acá. sí, es como, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Entonces ya, Ajá. con ese ya pues ça va, ya. Vous voulez coucher avec moi ce soir? Ah, no. Dios. Eso es muy útil. Ok, ¿qué traduce esa canción? ¿Qué Es traduce una ese? canción, es una canción. Dice, no lo voy a decir porque Dígalo. investíguelo en sus casas. Te amo, je t'aime. Je t'aime. Y mon amour, mi amor. Ay, qué linda, Erika. Me gustó esta versión tuya, Ay, qué bueno. la que mucha gente no conocía. Ahora a mí me van a decir, pero Erika, ¿qué le pasó? ¿Estaba brava, estaba triste, estaba aburrida? No, estaba siendo doña Erika en este episodio. Sí, la doña. Ay, ¿Cómo la pasaste? delicioso. Ya ahorita nos vamos a tomar apenas acabemos esto. Sí, mijita, porque esa es la realidad. Erika, ¿cuál es esa pregunta que siempre has querido responder y nadie te la ha hecho? ¿Qué pregunta? Déjame pensar eso. No lo sé. Que si ya me salió culo con el gimnasio. ¿Ya te salió culo con el gimnasio? Puedo mostrar mis gains. Pues no me ha salido mucho, pero ya yo siento, o sea, ya yo presiono a que yo siento algo ya. Ok. Ahí va saliendo. ¿Estás trabajándole duro a esa zona del cuerpo? Sí, la verdad es que no tenía nada, pero ya ha ido saliendo. La gente lo está empezando a notar. Que eso es lo importante. Lo comentan en las redes. Erika, gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este rato. Espero te hayas divertido. Además que es muy bueno que también la gente conozca como esa otra faceta de sus TikTokers en este caso. Muchísimas gracias a ti por invitarme. De verdad fue un lugar muy seguro para hablar. Qué rico. Y felicitarte por este espacio que has construido y por la berraquera que tienes. Gracias. Saludame a tu familia. Claro que sí. Aquí la tuvimos, Erika en Francia, en Vos Podés, el podcast. Si lo que escuchaste te movió el corazón, no lo ignores. Regístrate en la app de Celia e inicia un camino hacia el bienestar. Celia, tu espacio para crecer y sanar. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.